Estamos por acá para compartir con todos ustedes, como ya le anunciamos en la transmisión, en el título de la transmisión, vamos a hablar del protocolo de la reapertura de las iglesias en el área de Boston, Massachusetts. Y hablamos de este estado específicamente porque, como ustedes saben, cada estado está tomando sus propias medidas de reapertura y esto pues le están dando pasos, ¿verdad? A las iglesias a que sean, o los gobernadores le están dando la oportunidad a las iglesias de reabrir. Algunos gobernadores, algunos estados, no todos. Pero nosotros vamos a hablar con la parte de las personas que han formado parte de o forman parte de la comisión acá en el área de Massachusetts y han enviado carta al gobernador solicitándole la reapertura de las iglesias en la fase uno. Como ustedes saben, este estado está reabriendo en 4 fases. Estamos en la fase uno y asimismo fue el gobernador le da la oportunidad a las iglesias de reabrir en la fase uno, pero con una serie de protocolos que eso lo vamos a discutir, lo vamos a hablar entre hermanos, como está acompañándome el pastor Sergio Pérez en este momento y también mi hermano Pedro Fabre, que estará también compartiendo con nosotros. Voy a dar la bienvenida a mi hermano Pedro, que ya lo tengo por acá. Saludo, mi hermano Pedro, bienvenido a Vívela Digital Radio. Un honor saludarte y tenerte por acá con nosotros. Gracias, muchas gracias, Joel, por darnos esta invitación a nosotros para participar y informar al pueblo de esta gran oportunidad que Dios nos ha dado de abrir y de que el gobernador ha dicho de que podemos abrir las iglesias y queremos darles las informaciones necesarias para aquellos que ya están informados también y que tomen las precauciones necesarias. Gracias por esta invitación. Bueno, y también tengo por acá el honor de compartir con el pastor Sergio Pérez, que el pastor Sergio también está con nosotros. Adelante, pastor, saludos, buenas tardes. Buenas tardes a hermano Joel, a Pedro, una bendición compartir con ustedes. Y sí, la verdad que son tiempos que nunca imaginamos que íbamos a vivir y ahora así es. El Señor nos metió y esperamos que el Señor nos saque también, porque estamos todos juntos en esto. Así de que, pero es un gusto saludar a toda la audiencia de Vívela Digital Radio. Bueno, gracias. El honor es mío poder tenerlo a ustedes como invitados en la tarde de hoy y que hablemos, ¿verdad?, de esto que tiene que ver con la reapertura de las iglesias. Acá, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, sabemos que una gran cantidad de pastores hicieron una solicitud al gobernador del estado para que se incluyeran las iglesias en la fase inicial de la reapertura y poder brindar los servicios en la congregación con medidas o protocolos que sea necesario. Esto fue aceptado por el gobernador, pero ahora hay una serie de protocolos que se hacen un poco cuesta arriba brindar los servicios en las iglesias. ¿Que usted no puede hablar de esto, pastor Sergio? ¿Que no puede ampliar de estos detalles? Bien, Joel, en primer lugar, yo te felicito por tomar la iniciativa de abordar un tema tan relevante como este. Desde que empezó toda esta situación, yo he estado invitando a los pastores a quienes tengo al alcance y les digo como líderes de comunidades de fe, es nuestra responsabilidad estar informándonos. A veces pareciera como tedioso estar en una reunión, en otra, como que fuera pérdida de tiempo, pero yo creo que es nuestra responsabilidad realmente estar informándonos y prácticamente la situación, hablándola así como en confianza con la audiencia y con los que nos están viendo, es de que sí, yo creo que el gobernador cedió ante la presión de la que la iglesia hizo de ser considerada como esencial en la primera etapa y varios argumentos. Entonces creo que definitivamente hubo algo eso, como cierto temor de alguna situación legal que podía repercutir.
Eh, pero ahora que se dio la oportunidad, yo creo que muchos estamos recapacitando que una cosa es tener como la aprobación de parte del gobernador Charlie Baker, pero otra cosa es también cuál es la agenda de Dios para nosotros. Y creo que aquí es muy saludable, por eso es bueno escuchar diferentes puntos de vista, porque en nuestro caso, eh, la prioridad es el cuidado, la protección y la salud de nuestra gente. Ese es como lo número uno que nosotros estamos como tratando de ubicar. Eso es lo más importante, cómo proteger. Y digamos, para hacerlo como más práctico, en nuestro caso, aunque las facilidades están en una ciudad donde hay un bajo índice de contaminación o de contagios, sin embargo, nuestra gente viene de ciudades donde son las más altas en índice de contagio. Entonces, bregar con esa situación es un tanto compleja y ahí donde tenemos que ir desatando los nudos de este reto. Pedro, ¿qué nos puedes hablar tú, algunos detalles de esta reapertura? Adelante, Pedro. Sí, gracias, Joel. También gracias por hablar de este tema que es tan relevante, especialmente ahora en estos tiempos, porque cada iglesia es diferente. Entonces, cada iglesia tiene retos diferentes. No todas las iglesias están preparadas para reabrir de la misma forma. No todos tienen los mismos requerimientos, los recursos necesarios para hacerlo, pero sí es necesario, como abarcó el pastor, la importancia de que como pastores están pendientes, velando por las vidas, velando por la salud de sus ovejas, velando por el cuidado de ellos. Y como dice el pastor, la parte geográfica es una dinámica muy diferente. Entonces, eso trae retos totalmente diferentes a cada iglesia. Hay iglesias que van a poder abrir al porcentaje necesario que se indicó, que es un 40% que se puede abrir, ¿me entiendes? Y hay iglesias que no van a poder abrir al 40% porque es muy difícil y no están listos todavía. Hay iglesias que sí han tomado los requerimientos, los pasos necesarios para poder establecerlo, y es posible que ya este domingo que venga muchas iglesias puedan reabrir, pero con el cuidado. Y hay que tener cuidado con respecto a eso. Seguir las regulaciones, ¿me entiende?, que se han puesto con respecto a estatalmente lo que Charlie Baker dijo, y cómo en su página está casi muchas de las informaciones necesarias ahí. Bueno, hemos visto, por ejemplo, parte del protocolo, que son muchas las medidas que se van a tomar para poder reactivar la iglesia en el templo. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que la iglesia no se ha detenido. Es decir, hemos estado reuniéndonos como diferentes congregaciones a través de diferentes plataformas, y plataformas como esta, las plataformas digitales, que han sido una bendición para mantener la iglesia unida en este tiempo de pandemia. Pero ahora, para retornar al templo, hay una serie de protocolos inmensos, Pastor Sergio Pérez. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Han aceptado los pastores del área, las federaciones de pastores? En el caso suyo, por ejemplo, que usted es parte de la directiva de Copani, Pedro de FEPAO, ¿cuáles de esas medidas de las que se le están exigiendo a las iglesias, los pastores del área están de acuerdo y cuáles no, Pastor Sergio? Para nuestra sorpresa, a lo menos con los que estamos ahorita conversando, con ciertos pastores, para nuestra sorpresa, creo que muchos de los pastores deseamos ser aún más estrictos que el mismo gobierno. Y eso es una sorpresa, lo cual indica realmente un alto nivel de prudencia, de discreción, de sabiduría en todo esto, porque viéndolo en caso extremo, fíjate, viéndolo en caso extremo,
todo lo que se requiere es un caso que contagie a otros para, para decir, hey, no fue sabio lo que hicimos. Las iglesias no deberían de haber estado incluidas en la primera faceta, porque ahorita también hay una lucha a nivel económico, social, de negocio, donde otros negocios están diciendo, caramba, ¿cómo es posible que a estos se les dio permiso y a nosotros no? Diciendo que nosotros quizás estamos ya hasta más preparados para abrir. Así es de que yo creo que el sentir que está actualmente, y para ir contestando más específicamente a tu pregunta, fíjate que lo que estoy notando que está sucediendo es que en lugar de enfocarnos solamente en el protocolo propuesto por el Estado, más bien estamos viendo lo que otras iglesias hermanas están haciendo en otros lugares. Y ahí es donde Pedro tiene toda la razón. No todos estamos en el mismo nivel. Hay quienes tienen el personal, el staff, el equipo, la logística y una serie de cosas que protegen mejor el ambiente. Hay otras iglesias que lamentablemente no saben ni por dónde empezar. Solo saben que ya dieron la vía y ahora hay que abrir. Por ejemplo, algo tan sencillo. Tú mencionaste el 40% de la capacidad del local. Ese 40% incluye... Ahí lo estamos viendo en pantalla, pastor. Todos los detalles lo estamos viendo en pantalla para que usted pueda ir enumerándolo en cuanto al protocolo de seguridad. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla. Bueno, no en la pantalla es en la transmisión para que la gente, la transmisión, perdóneme, pastor, en la transmisión de Zoom. Si usted conoce también los detalles, lo puede ir diciendo y la gente lo va viendo también de cuál es el protocolo a seguir en esta etapa. Sí. Yo ahorita no lo veo, no lo tengo aquí a mi vista. Bueno, usted hablaba del 40% del exacto, nivel sí, del máximo permitido para el edificio. exactamente. Por ejemplo, yo lo puedo ayudar ahí leyéndole parte de los estándares de seguridad. Los Claro que estándares sí. de seguridad. Ese 40%. Ese 40% incluye todo el personal, el que esté sirviendo, el pastor, el de la alabanza, los sugieres, incluyendo a los niños, ¿ok? Que por cierto, se está motivando bastante a que no hayan clases de niños. Eso es una de las bases fundamentales al abrir. Es muy difícil controlar a los niños en ese sentido, que estén en una clase y saber de dónde viene cada uno. Es mucho más estricto. Ahorita lo que estamos hablando, el lenguaje que estamos hablando es que ese 40% va a incluir familias que se sienten juntas, ¿ok? Y que estén separadas 6 pies la una de la otra. O sea, porque la familia viven juntos, ¿ya? Entonces, como que eso es parte de lo que hay que considerar a la hora de la apertura. Ok. Lo próximo que dice la nota por acá, que voy a compartirla ahora con ustedes, dice: los asistentes que no formen parte del hogar inmediato deben sentarse a por lo menos 6 pies de distancia. 6 pies de distancia. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver acá. 6 pies de distancia. Esa es otra de las medidas, pastor. Exactamente. O sea que en ese sentido es muy interesante porque uno ve imágenes de los que ven en Facebook y ven o lo que otras iglesias están haciendo. En algunos países se ve que están bien distantes. Se pone como una silla y luego 6 pies a la redonda, la otra silla. En este caso es un poquito diferente. En este caso, si ya la familia vive junta, entonces ellos, fíjate, esta sería como la ruta. Ellos entran con sus mascarillas. Todo el mundo tiene que usar sus mascarillas. ¿Okay? Todo el mundo entra con sus mascarillas. Estos son los miembros, ¿verdad? Los miembros. Cuando van entrando, entonces son ubicados por los sugieres o los asistentes a un lugar respectivo donde va a estar la familia. Entonces, ya ese es un núcleo familiar y ellos tienen que estar separados a 6 pies de distancia de cualquiera, ya sea otro individuo u otra familia. Esto es muy difícil para la congregación. ¿Perdón? Es una etapa muy difícil para la congregación. Oh, definitivamente, que ahí es donde vienen los retos de, ok, si esto es muy difícil,
Entonces, ¿qué otras alternativas pueden haber? Y ahí nos pone muy emocionante todo este plan. Dice, si los asientos son fijos, las filas deben bloquearse y mantenerse vacías para permitir suficiente distancia entre la misma, o sea, el distanciamiento de la persona. Sí, Otra de las normas dice... En el caso que haya bancas, por ejemplo, se refiere a eso. Si son bancas que son difíciles, o sea, moverlas o partirlas, entonces se aconseja que esté una banca de por medio y a la siguiente banca, y entonces ya hayan 6 pies ahí entre una unidad familiar y otra unidad familiar. Esa es la idea. Donde Así hay es. sillas, pues es más fácil colocarlas según la necesidad. Sí, así es. Esa es la diferencia entre banca corrida y las sillas de manera individual. Hay un protocolo diferente para cada uno de ellos. Dice la siguiente, todos los asistentes y el personal debe usar mascarilla. Ya eso lo mencionamos, ¿verdad? En conformidad a la ley del Departamento de Salud. Dice, para los niños de edades entre 2 y 5 años, el uso de mascarilla o máscara será a discreción del padre o tutor. ¿Qué usted recomienda acá? Sí, prácticamente yo creo que muchos niños pueden usarlo. La razón por la cual la razón por la cual no deben usar los niños menores de 2 años es porque pueden sofocarse. Su nivel de ellos de aspirar, de respirar es un poco más complicado, más fuerte, requiere más libertad. Entonces, por ese sentido es que los menores de 2 años definitivamente no utilizarlo, pero de ahí entre 2 a 5 es a discreción. Yo tengo nietecitos entre esas edades y ellos pues utilizan sus mascarillas cuando salimos a un lugar, y en ese caso pues es a discreción. ¿Por qué a discreción? Porque si hay padres que por ejemplo dicen, vea, mi hijo se pone la mascarilla y entra como en pánico o algo, ok, entonces esa es una razón por la cual no obligar al niño, porque tampoco es de traumar a los niños. Entonces ya de 5 años en adelante, pues sí, ya prácticamente se requiere que todo niño de esa edad en adelante utilice mascarilla. Ok, excelente. Vamos a ver otras de las medidas por acá. Vamos a ver. Déjeme pongo ok. Dice, mejores prácticas recomendadas. De ser factible, se recomienda que los lugares de adoración programen inscripción en líneas adoptadas para los servicios, de manera que se pueda monitorear y limitar el número de asistentes. Esta es otra de las recomendaciones, me imagino que del Departamento de Salud. Y Pedro nos va a ampliar un poco más sobre eso, porque Pedro ha estado muy de cerca trabajando con el Departamento de Salud de Massachusetts, y nos puede hablar un poco en detalle. Se recomienda que los lugares de adoración coloquen cinta adhesiva y otros marcadores visuales a distancia en los asientos. Dice, donde sea posible, fomente la ventilación para los espacios cerrados. Por ejemplo, considere abrir ventanas y las puertas principales para el flujo del aire. Pedro, ¿tú nos podrías detallar un poco sobre estas condiciones ya más que tienen que ver un poco con el edificio, la estructura del local donde se está dando el servicio? Sí, solamente para explicar, no soy médico, tampoco tengo licencia en cuanto al protocolo, obviamente, que estamos pero al protocolo le voy a decir algo. Básicamente tienen que entender que lo que tú estás leyendo es una parte de una recomendación. Hay recomendación y hay reglas. Son cosas, exacto, son cosas mandatorias, ¿ok? La recomendación no es algo que, pero es bueno lo que ellos están hablando, básicamente cinta para que las personas sepan dónde se van, haya distancia, ¿me entiende? Separación, ventilación es muy bueno. Recomiendan que las puertas estén abiertas para que haya aire y circulación. Cada una de esas cosas son recomendaciones, ¿ok? Y las recomendaciones, como dijo el pastor, una de las cosas que quiero reafirmar lo que dijo el pastor ahora, hace un tiempo atrás, fue que las iglesias están tomando extra precaución por encima de lo que, ¿por qué? Porque
toda la mira, ahora mismo, recuérdense, toda la mira está sobre la iglesia ahora mismo, ¿ok? Porque la iglesia no estaban en la primera faceta y no eran prioritarias. Y al nosotros ir donde Baker y presentar las cartas, él tomó la decisión, pero recuérdense que hay muchas personas que están pendientes a esto, ¿ok? Los ojos están sobre la iglesia. Desde el momento que la iglesia algo ocurra, entonces ellos van a querer. Entonces las recomendaciones son buenas con respecto a mantener una línea, saber por dónde entrar, la salida, ¿me entiende? Que tengan que tener una buena salida para dónde van a entrar, hay que mantener un récord. Una de las cosas es que ellos van a hacer tracing. El tracing, básicamente, ver si alguien, vamos a decir que algo ocurre en la iglesia, si algo ocurre, ellos quieren tener un récord de eso, de la persona quien se sentó al lado de X, a quien al lado de quién, por si algo ocurre, oiga bien, entonces hay que pasarle al departamento de salud, ¿me entiende? Y ellos tienen que decir, pero eso tiene una cognitiva también, ¿ok? Porque hay que tener una medida, hay una medida legal. Por eso Massachusetts Family Institute tiene abogados como Andrew es una de las personas que está al tanto legalmente representando sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito legal de la iglesia también en cuanto a esto. Por eso que tenemos que la iglesia tiene que andar, como dijo el pastor, tomando esas precauciones extra. ¿Por qué? Porque es posible que ellos puedan decir, bueno, saben que si algo ocurre, tenemos que volverlo a cerrar. No queremos que la iglesia, por la precaución de movernos. Yo estoy en los dos ámbitos, recuérdense, hablando en la parte americana, latinos, nosotros los latinos, yo creo que estamos más reservados y hemos tomado un poquito menos la fuerza en enfrente. Ahora, la parte americana, que puedo hablar por mucho de lo que conozco, que son pastores, ellos están moviéndose bastante rápido, están tomando precauciones también. Conozco iglesias en Haver, por ejemplo, que han estado trabajando continuamente y nunca se pararon porque fueron parte del comité. Ellos tenían, ¿cómo se dice? Alimentos. Ellos es necesario, indispensable, porque tenían despensas de alimentos. Y al tener despensas de alimentos, siguieron manejándose. Otras iglesias no pudieron porque no eran prioritarios, pero ellos sí. Hubieron iglesias que quedaron dentro de... No quiero tal vez causar problemas con respecto a eso, pero sí quiero informar de que si tomamos las precauciones necesarias, creo que eso va a ayudar mucho a las iglesias. Así es, así es. Pastor Sergio, sí, me gustaría que usted nos hable, nos comente un poco de más de las medidas, porque si yo veo por acá algo que están hablando mucho de ellos, es del uso de las mascarillas dentro del templo. No solo a la llegada ni a la salida, sino que la gente, por ejemplo, que esté en el altar, por ejemplo, dígase el ministerio de adoración, los músicos e incluso quien vaya a predicar la palabra debe utilizar mascarilla. Entonces, ¿cuál es su posición en cuanto a esto, Pastor Sergio? Sí, fíjate que la parte que está un poquito más cuestionable, porque aún yo tuve una reunión hoy con mi equipo y entonces ahí es donde uno corrobora la información. Yo escucho una cosa. Ahí uno tantea, ¿verdad? Sí, mi equipo escucha otra cosa. Pero fíjate, depende mucho del espacio. La clave es el espacio. Y el ejemplo, por ejemplo, es el gobernador Charlie Baker o el alcalde de Boston. Hablan, no utilizan la mascarilla porque están a 6 pies de distancia de la persona más cercana. Entonces, en el caso de los pastores, definitivamente no tienen por qué usarlo si tienen esa distancia. ¿Okay? Ayer en la reunión que tuvimos, Pedro, estuviste ahí, ¿verdad? En la reunión con MFI. Entonces, invitaron a un pastor que tiene una gracia, un talento por años, es muy conocido aquí en la región, Censo.
y él pues se mueve en la música, en la adoración. Y la pregunta para él era muy apropiada porque él es muy apasionado de la música, alabanza, coro, todo eso. Y cuando hicieron esa pregunta, él dijo, no, ahorita no es tiempo para coro ni para bandas grandes. Ahora lo que estamos haciendo, si acaso, dice, es un solo director al frente, tal vez si acaso un cantor. Una sola persona en el frente, dirigiendo el culto exactamente, completo. O sea, simplificar, básicamente simplificar lo más que se pueda, porque te cuento que quienes lo hacen, porque, te lo digo porque ya lo intentamos nosotros, y uno de nuestros directores de alabanza, quien tiene una voz muy fuerte y pulmones amplios y todo eso, sin embargo, cuando tenemos un servicio especial, un memorial que tuvimos, simplemente no podía cantar, sentía que se sofocaba con el tipo de mascarilla. Entonces, las personas que están hablando o dirigiendo, media vez estén en el espacio, no tienen necesidad de usar la mascarilla. La parte que está cuestionable es los que están entrando, porque yo había entendido que una vez se entraban y la familia se sentaban ya juntas, pues podían quitarse la mascarilla. Pero eso que entendimos, ¿verdad, Pedro? Pero otros me dicen que escucharon otra cosa, que no, que recomiendan mantener siempre la mascarilla en todo momento. Así es de que no sé si, Pedro, ¿qué captaste de eso? No, quería agregar a eso, pastor, y reafirmar lo que te está diciendo. La ley requiere, si no hay 6 pies de distancia, ¿ok? Si no hay, se tiene que usar la mascarilla. Si hay 6 pies de distancia, no se necesita usar la mascarilla. Dentro del templo, Pedro. Eso es la ley. Dentro del templo. Ahora, dentro del templo. Dentro del templo. Recomendación, si dentro del templo, si hay distancia de 6 pies, si hay distancia de 6 pies, ¿me entiendes? Porque el asunto de la distancia, se usa la mascarilla, como dijo el pastor, porque muchas veces uno, como se explicó, la saliva, uno habla y puede proyectar muchas cosas. Entonces, en la proyección es que carga, puede cargar el virus, si lo tiene o no lo tenga, ¿me entiendes? Entonces, la magnitud de eso es que mantener la distancia, si hay 6 pies, por eso se le dice al pastor, como dijo el pastor, que el pastor puede predicar en siendo que haya distancia sin la mascarilla, porque los pastores, como el pastor sabe muy bien, la expresión, cómo hablan, la dinámica de las palabras, cómo lo hacen, lleva mucha fuerza pulmonar. Entonces, eso requiere que uno hable verbalmente muchas cosas fuertes y puede proyectar. Entonces, la distancia es lo que requiere. Si no requiere la mascarilla, ahora se recomienda, la recomendación, ahora es que vamos a recomendar. Recomendación no es algo mandatorio, ¿ok? La recomendación es que si usted quiere y usted está dentro del templo, ¿me entiende? Usted lo quiere tener, usted lo puede hacer. Ahora, si usted está en 6 pies de distancia y usted no lo quiere tener la mascarilla, no hay problema, no lo necesita usar. Pero precaución es muy buena, como digo. Es mejor usarla. Sí. Y fíjate también, hablando de ese punto, y qué bonito que son partes muy prácticas, porque también este pastor recomendaba el tener un tono un poco más contemplativo, le llaman. No haya tal vez esa expresión de grito, o sea, ahorita no es el momento para ello, digámoslo así. Para hablar fuerte. Sino, exactamente, que sean más moderados en la manera de expresarlos. Pienso que también es algo muy práctico, muy bonito, y la verdad que el Espíritu de Dios no pelea con este tipo de cosas. El Espíritu de Dios es tan generoso y tan caballeroso que hay maneras de poder adaptarse uno a la situación y sin restarle pues la espiritualidad a las cosas. Claro. Hay un punto muy importante, que a mí me gustaría tratar con ustedes, es la parte de la limpieza o el protocolo de higiene, para llamarle un poco más, ¿verdad?, sofisticado. Tiene que ver en el sentido de que hay muchos templos de que reúnen más de una congregación. Y aproximadamente el promedio de un servicio de un domingo, digamos, que es el servicio más grande de la semana, regularmente tiene un tiempo entre 2 horas o 2 horas y media de duración. Entonces, si hay una iglesia que está antes y hay, por ejemplo,
otra iglesia que va después de esta, de la que está el servicio. O sea, es muy cuesta arriba, sería un poco tedioso la logística de limpieza de todos los equipos, como tal y como ellos lo requieren allí en esta serie de reglas que hay que cumplir antes de volver a reunir el próximo grupo. ¿Cómo piensan los pastores que se podría manejar esto? Bueno, de hecho, creo que hay propietarios de iglesias que, digamos, ellos son los dueños de la iglesia y ellos rentan a otros grupos. Yo creo que ellos están pensando muy conservadoramente, porque obviamente pues les interesa proteger a los miembros de su congregación, de su iglesia, y tiene que tener mucha confianza con los siguientes grupos a los quienes le renta o le facilita el templo, para poder realmente tener esa seguridad de que el otro grupo va a cuidar de las instalaciones. Yo creo que es un tiempo realmente para ajustarnos en muchas cosas. Y son cosas que uno a veces de pastor no quiere escuchar, uno no quiere escuchar. Te lo digo como pastor yo, en que cuando yo empiezo a escuchar que los hermanos me sugieren, pastor, deberíamos de acortar el tiempo, yo siento como que me estuvieran arrancando algo. Definitivamente. Pero ahí donde yo tengo que entender por qué es importante escuchar a mi gente. Y fíjate que algo interesante que hablaba el gobernador. Él decía, cuando él daba estas pautas el lunes pasado, él decía, debemos de escuchar, hablando a compañías, ¿ok? Porque se abrió la parte de la factoría y la parte de la construcción. Y él decía, es tiempo de escuchar a los subalternos, a los trabajadores. A los también, empleados. ¿qué ven ellos? ¿Qué observan ellos? Porque como se dice que cada facilidad tiene que estar certificada, pero no es que va a venir la ciudad y va a certificarlo, sino que es una autocertificación de que los puntos que se han recomendado se están considerando, y bueno, y de ahí viene otra parte legal de poder documentar, escribir todas las cosas. Pero bueno, el punto es de que teniendo esa parte, entonces uno es una manera que uno puede cubrirse las espaldas, ¿ok? Y también cuidar a las personas de lo que está, de cómo se van a manejar, cómo se van a conducir dentro de la iglesia. Entonces, pienso que es ese balance. Y en este cambio, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a cultos un poquito largos, tengo que, lo que ahorita estamos proyectando, digamos, ahorita que estamos transmitiendo en línea, nuestros servicios se han reducido a hora y 15, casi lo más. Entonces, si hay grupos que están rentando, diferentes grupos a una sola facilidad, yo les sugeriría y les pediría en el nombre del reino de Dios que consideren el poder dar el tiempo suficiente para poder volver a limpiar. Y siempre se recomiendan, tú sabes, las áreas públicas, las de mayor tránsito. Definitivamente. Son las que se recomienda que se limpien. Definitivamente. Pedro, hay un detalle en cuanto a las reglas y el permiso emitido por el gobernador, y una pequeña situación que se está dando en el área específica de Boston, Massachusetts, con respecto al mayor de Boston, que no está de acuerdo con la reapertura de los servicios de las iglesias. Pedro, ¿qué nos puedes detallar sobre esto? Bueno, ayer precisamente, no sé si el pastor puede corroborar con respecto a eso también, que se estaba hablando de que la ley del Estado va por encima de la ley local, ¿me entiendes? So que si no, el mayor no puede infringir, ¿me entiendes? Pasar por encima de la ley del Estado. Si está infringiendo lo que el Estado está diciendo, siendo que el grupo, la iglesia, se someta a lo que el Estado está diciendo, también, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener un poquito de
de cuidado con respecto a eso. Ayer Andrew nos estaba hablando desde el punto de vista legal, porque es como una línea muy, muy fina, una línea muy fina, corta, muy corta. Muy fina, muy fina. Es una línea de andar, porque tú sabes, si el mayor le está diciendo que no, cuando ya el gobernador está la ley estatal y la ley local por encima de la local, aunque tenemos que sujetarnos, pero si infringe la ley estatal, ya hay un conflicto. Entonces, los pastores tienen que tomar decisiones totalmente, porque hay puntos legales aquí, ¿me entiendes? Claro, claro. Básicamente, si nosotros hacemos lo que estamos haciendo conforme a la regulación y al artículo 31 que se lanzó, entonces ya no pueden hacer eso. No sé lo que el pastor pensaría de eso, él específicamente, claro, como uno de los pastores. Su opinión, pastor, sobre este tema del mayor de la ciudad de Boston y sobre esto que acaba de comentar Pedro. Sí, bueno, el mismo lunes en la entrevista, porque como te digo, pienso que una de las responsabilidades de uno es mantenerse informado, y yo estaba ya atento a lo que iba a decir el gobernador Charlie Baker. Y él prácticamente sí dijo que esas eran regulaciones a nivel del Estado, pero que también daba lugar a lo que el alcalde también decidiera por la ciudad, debido a que pues la responsabilidad, digamos, de una metrópoli, digamos, como Boston en este sentido, creo que es un poquito más complicado. Sí, es más complicado. Sí, definitivamente. Entonces, creo que ellos prácticamente tienen que aprender a agarrar el mismo paso, como si estuvieran bailando, ¿verdad? Como bailar el mismo paso, porque de otra manera, y creo que sí existe, o sea, hay un celo. El gobernador tiene la presión de que esto ya empieza a caminar y a funcionar, y esto viene desde Washington incluso. Sí, pero a la vez, la manera como piensa Mario Walsh es interesante, porque él dice, esto es lo que él piensa. Él dice, no podemos darnos el lujo de tener una recaída en esto, porque un segundo estancamiento sí puede ser devastador. Entonces él es como que está suplicando, tengan paciencia, porque preferible sacrificar este tiempo, pero ir abriendo con más seguridad a que arriesgarnos ahora. Así de que sí hay que estar atento a ambos, y a lo menos del lado de las iglesias creo que hay mucha conciencia de que sí, de que sí hay que hacer las cosas con mayor precaución. Así es, definitivamente así lo creemos, porque primero el cuidado de los miembros de la congregación y tener ¿verdad? La mayor medida, precauciones posible para que se garantice esto, porque me imagino que así como han cedido el permiso para que se reabran las iglesias, así ellos me imagino que van a supervisar y van a estar al pendiente de cómo se están realizando las actividades y las reglas o las condiciones con las que ellos cedieron ese permiso. Muy importante que el liderazgo, los pastores, tomen en cuenta todo esto. Y en el caso particular, o de una manera, si se podría decir de una manera genérica, de parte de algunas federaciones, o por ejemplo usted que es parte de Copani, directivo de Copani, ¿qué se podría estar pensando o pasando por la mente de algunos pastores? ¿Es mejor no continuar como estamos, no damos los servicios, o accedemos a las reglas y tratamos de llevarla al pie de la letra? Perdón, no le escucho. Está muy bueno, Joel. Fíjate que, por decir así, el consejo general es, si no estás seguro, mejor errar en estar más precavido que errar en valentonarse y decir, hagámoslo. Si no estás seguro, mejor no lo hagas, porque te voy a decir algo muy apropiado que no quería olvidarlo, y qué bueno, porque creo que es el momento oportuno que yo tuve que reconocerlo, aún dentro de mi misma gente, y es esto. No sé si será cultural, no sé cómo sucederá con otros grupos, pero
este es el gran secreto. A nuestra gente le cuesta decir la verdad de que tiene síntomas. Nuestra gente lo eso es cierto. Lo oculta. Nuestra gente lo oculta. Mira, uno le está diciendo, ellos están luchando porque no se descubra. Mira qué tremendo. En alguna parte de nuestra psiquis lo asociamos con debilidad, lo asociamos con vergüenza, lo asociamos con que no sé la verdad sí con qué lo asociamos. Pero tremenda no verdad, te acabo de decir. No es hasta que uno le está diciendo a la persona, no es hasta que la persona dice, después de varios días y de varios síntomas, diciendo, hermanos, la verdad es que estoy mal. Pero ya, sí, o sea, ya que ha salido afuera, ya que ha sido tanta cosa. Entonces, esa es una de las realidades que la verdad he tenido que reconocer dentro de mi mismo pueblo, dentro de mi misma gente, que es hasta que ya casi son descubiertos o que realmente ya no pueden ir a trabajar o algo, porque es más, hasta se van a trabajar así, hermano. Sí. Entonces, esa es otra cosa que añade otra complejidad, otra línea de complejidad, la cual tenemos que ser muy sabios cómo manejarla. Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahí en pantalla que esto es regla obligatoria. Regla obligatoria. Pienso que, no sé, me gustaría escuchar la opinión de mi hermano Pedro como Federación FEPAU, que está pasando por la mente de algunos pastores que pertenezcan a esta federación y qué piensan sobre esto. La misma pregunta. ¿Mejor nos quedamos como estamos o abrimos? No, como estaba diciendo el pastor, tengo bastante amistades en el pastorado, tengo muchas conexiones con los pastores actualmente a través de esto. Sí veo, como dice el pastor, hay una diferencia en muchos, ¿me entiendes? Tratar de ponerlo, hay algunos que están listos, que están deseosos, hay otros que están, ¿me entiende? Esperando, no permitiendo, y estoy hablando ya también en la parte anglosajona, hay muchas iglesias que están lanzándose y las conversaciones que se ha tenido, muchos van a hacerlo muy despacio, más despacio. Yo voy a volver a usar la palabra que usé el pastor, van a usar más precaución que lo que está escrito para protegerse, porque no se quiere, muchos no quieren volver a caer en una situación donde le cause problema a la iglesia, literalmente. Entonces, creo que hay unos que ya están listos, ya ellos están listos para, aunque sea hacerlo con 10 personas, ellos han tomado sus precauciones, tienen su limpieza lista, tienen que tener su lista también, tienen que tener una lista para hacer un track, tienen que rectificarse, como dijo el pastor anteriormente, los mismos pastores tienen que rectificarse, llenarlo, completar la forma, una forma que está ahí, que después me imagino tú querrás hablar de ella un poquito, pero le están dando a los pastores la iniciativa de rectificarse, certificarse. Esa forma es para cada uno de las personas que entren al templo. Tiene que llenarla. Hay una forma, perdón, pastor, diga. No, dale, Pedro. Hay una forma para la iglesia, ¿me entiendes? Que ellos van a certificar como iglesia que tomaron las precauciones necesarias, las medidas necesarias para reabrir. Responsabilizándose. Ahí están las regulaciones. Exacto. Entonces, el pastor firma esa forma, la tiene que enviar, tiene su copia también porque tiene que guardar el récord. Entonces, eso es parte de eso. Hay una que no es, que tiene que ver un checklist, ¿cómo se dice? Un chequeo que va tomando lo que está pasando, ¿me entiende? Que ya tomaron la limpieza, se han limpiado, hay distancia, los baños están limpios, se han tomado todas las precauciones y todo eso también. Ese otro, la lista está, creo, no sé si tú la tienes, pero también está ahí. Sí, ahí está la lista en pantalla ahora mismo. En el website, exactamente. Pastor, ¿algo que agregar?
Yo pienso que es un tiempo para ser muy creativos, muy creativos, como por ejemplo, nosotros, no sé si hay miembros de la iglesia escuchando, pero son como sorpresas que le queremos dar. Pero lo que sucede es de que nosotros nosotros reconocemos que nuestros miembros están deseosos de regresar a la iglesia, están desesperados. Para algunos ha sido más que otros. Entonces, qué bueno escuchar eso. Entonces, queremos ir como dándoles poco a poco la experiencia, acercándolos cada vez más. Eh, y para hablar de cosas específicas, como por ejemplo, ahora nosotros componemos nuestros cultos yo grabo de mi casa los mensajes y otra parte en otro lugar y los de la alabanza de sus casas, etcétera. Queremos empezar a tener la experiencia del personal, digamos, de quien hace el culto desde la iglesia, dar esa experiencia. Pero también estamos considerando, ya ordenamos el equipo, estamos considerando, ya que nos ha bendecido con un hermoso estacionamiento, estamos considerando el concepto de autocinema, el drive-in que le llaman, donde podamos transmitir vía FM, y de esa manera pues pueden venir todos, literalmente pueden venir todos. Y quedarse en su vehículo. Exactamente. Si nosotros no lo hiciéramos así, si pensáramos en abrir, fíjate pues, nosotros hicimos ya matemáticas y cuentas, si nosotros fuéramos a abrir la iglesia, necesitaríamos como unos 6 servicios, como 6 cultos necesitaríamos para atender a nuestra gente. Pero si lo hacemos en estacionamiento, sería 1 o si acaso 2 servicios lo más para atender a toda la gente. Y estamos hablando de más de 200 Esto es una buena idea. Usted acaba de dar una buena idea, una excelente idea. Por ejemplo, aquellas iglesias que tengan parqueo bien amplios, pueden tener un sonido remoto, colocar una pantalla y el pastor desde dentro del templo o quien estén dirigiendo, transmitirlo a esa pantalla. Y cada persona en su vehículo, quizás con los cristales debajo, puede disfrutar del servicio. Ahora, aquí el detalle es que hay muchas iglesias que dan servicios en el día. Entonces tendrían que mudar estos servicios para horario de la noche, porque si no, entonces el calentón del día, el sol y demás, sería muy... Sí, no, fíjate que no precisamente. No funcionaría. En el caso nuestro, sí, en el caso nuestro lo que sucede es de que ya lo tuvimos. Fíjate que, ¿cómo es esto? De verdad que, como dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aprovecho a decirte esto. Sabemos que Dios es soberano, así de que al final de cuentas Dios es el que toma las decisiones. Pero la razón por la cual uno es un poquito celoso respecto a esto es porque nosotros en la iglesia sí perdimos a uno de nuestros grandes campeones, hermano. Un hombre que estuvo conmigo por 30 años sirviendo a mi lado. 30 wow. años sirviendo a mi lado. Un hombre que se ganó mi corazón, era mi sombra, era literalmente mi pensamiento. Cuando yo entraba a un lugar, él se conectaba y decía, ¿qué necesita el pastor? De ese tipo de persona, un verdadero siervo de Dios. Wow. Él falleció precisamente hace 2 semanas. ¿De COVID? ¿Por el coronavirus? Sí, wow. Por el coronavirus. Y entonces hicimos un servicio memorial, pensando cómo honrar la vida de este hombre, cómo honrar a su familia. Lo siento mucho, pastor. Sí, gracias, Joel. Y fíjate que entonces hicimos el servicio casi como de esta forma, en que teníamos el servicio en vivo a través de Facebook, pero también había una plataforma en vivo para que no pudieran estar, pero quienes pudieron estar, teníamos una plataforma afuera. O sea que no tanto el sistema de autocinema es porque haya pantalla, sino que había una plataforma para que todos los vehículos donde estaban pudieran ver hacia la plataforma quien estuviera ahí al frente. En este caso era yo. Entonces, en base a eso, es de que ahora estamos considerando el reunirnos en el estacionamiento, pero con la diferencia de tener ahora una mejor calidad. Porque fíjate, pues, en esta ocasión, debido a que no teníamos esa señal FM, la gente tenía que bajar los cristales para poder escuchar lo de las bocinas. Y también para todo esto hablamos con el Departamento de Policías de la ciudad,
porque lo mejor que uno puede hacer es trabajar con ellos juntos. Entonces, por consejo de ellos, tuvimos los vehículos así como estacionados, dejando un espacio de por medio, porque se necesitaba que la ventana estuviera baja para que entrara el sonido. Pero a la hora de hacerlo, como ahora tenemos transmitiendo FM al radio de las personas en su vehículo, entonces ahora sí podemos estacionarnos como que fuera un supermercado, donde tú no dejas espacio, sino que es uno tras otro. Excelente. Y de esa manera podemos hacer. Y no es algo nuevo, la verdad, lo hemos escuchado. Yo he sabido de ministerios que así empezaron su ministerio, como el tremendo Robert Schuller de la iglesia de Cristal en California. Así empezó su ministerio, estoy hablando de 50, 60 años atrás. Quizá para mí está tan cercano esto porque yo vivía a media cuadra del único autocinema que había en Guatemala, en mi país de origen. Y veía pues eso de los carros, todo eso. Entonces ahora que tenemos el parqueo, digo, qué buena idea. Y cuando lo someto a mi equipo, dicen, pastor, hagámoslo. Y cuando siempre ya están ordenando el equipo y ya, primero Dios, viene esta semana. Wow, tremendo, tremendo. De verdad que yo estoy muy contento, Pastor Sergio, por la oportunidad que usted nos ha dado de compartir con usted, mi hermano Pedro Fabre. Gracias de verdad por dedicar este tiempo y poder compartir algunas de esas informaciones. Sé que faltan algunas reuniones pendientes, ¿verdad? Entre los pastores, también, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, para seguir llegando a acuerdos y de manera que sea muy cautelosa la manera en la que se van a reactivar las iglesias en el área. Ahora esto que lo complica un poco más, por ejemplo, en el área de Boston, específicamente la ciudad de Boston, la capital de Massachusetts, que deja fuera las iglesias de otras ciudades del área sin ningún problema, pero por ejemplo las iglesias que están dentro de esta ciudad, entonces sí van a tener ahora un poco de complicación y se le hace más difícil el asunto, mi hermano Pedro, para poder reactivarse ya teniendo, como tú decías, el permiso de parte del gobernador estatal. Pedro, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso es algo muy legalmente que cada actor tiene que informarse, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque recuerden, los recursos, no todas las iglesias tienen los recursos de tener un abogado. Ahora mismo el Alliance Defense Ministry, ellos están representando al pastor que tiene la circunstancia. Ahora mismo yo me entiende, en Boston y todo. Entonces, no todas las iglesias tienen los recursos para poder tener un representante o algo así y tomar esa iniciativa. Que lo hace todavía más. Sonaría lo hace más difícil, ¿verdad? Sí, el no tener un abogado. Correctamente, como que la iglesia se está levantando, haciendo algo. Al contrario, aunque tenemos el derecho legalmente nosotros como iglesia del culto de expresión, literalmente por la Constitución, pero también el asunto de la salud. Entonces tenemos que tener ese factor de medida y precaución. Lo que el pastor decía al principio, la precaución, ser medido, ¿me entiende? Por salud y bienestar de la congregación. Porque no se nos ha infringido de que no podamos adorar a Dios, ¿me entiende? Claro. No se nos ha quitado que nosotros podamos hacerlo. Al contrario, yo creo, como dijo el pastor, este ha sido un evento más innovativo que se ha podido salir de las cuatro paredes. Hemos salido a hacer cosas que no se esperaba. Las redes están bastante llenas de información, de adoración, del evangelio. Donde quiera nosotros estamos pregonando. Hoy día es algo increíble lo que está pasando, ¿me entiendes? Como antes uno tenía miedo en cada esquina de 15 minutos, hay testimonio, hay videos, hay muchas cosas. Entonces la iglesia es un renovar para la iglesia. Creo que, como dijo el pastor, es ser creativo. Dios sacó de las cuatro paredes y ser creativo. Vamos a ser creativos para llevar, para ayudar, para bendecir, porque también en estos momentos difíciles, la iglesia es la medicina, ¿me entiende? La iglesia es el recurso. La iglesia es lo que hace el cambio. Incluso el cambio que forjó esto fue la iglesia. Así es. 8,000 iglesias y 400 pastores que firmaron, casi 500 pastores, hicieron un mover tan rápido
políticamente, óigame bien, políticamente algo que no se ha visto así tan rápido, y ellos cambiar y decir, ok, hay una fuerza, tenemos una fuerza en Cristo, la iglesia tiene una voz, la iglesia tiene que unirse para hacer esos cambios que son necesarios. Comienza con la iglesia, y la iglesia somos nosotros como miembros y pastores, como el pastor Sergio, que tiene tantas personas en sus manos, ¿me entiende? Que Dios le ha dado a ministrar, ayudar, a bendecir. Para mí es un honor verlo también desde hace tanto tiempo y conocer al pastor junto a su familia también. Amén. Gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Pastor Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir estos detalles con nuestra audiencia, con nuestra gente que nos está viendo ahora mismo en Facebook Live, lo que nos van a ver en YouTube y lo que nos están escuchando por la radio, Vive la Digital Radio, a través de nuestra página web y nuestras aplicaciones para Android y también para dispositivos iOS. Si podría finalizar con una nota. Adelante. Sí, fíjate que yo te felicitaba al principio porque decía que lo mejor que podemos hacer es estar informados. El próximo martes tendremos una reunión exclusivamente para pastores hispanos. Por iniciativa del doctor Miranda, juntamente con Copani, tendremos a las 10 de la mañana, media hora de oración, una reunión virtual, y luego estaremos trayendo este tipo de ideas de qué se puede hacer, cómo debemos de cuidarnos, de qué maneras creativas puede seguir haciendo ministerio. Así es de que te lo digo porque si alguien estuviera interesado, para que nos pueda mandar una nota a Copani, te mandé ahí el email si quieres mostrarlo, para que pueda mandar una nota a copani@gmail.com, y a través de eso yo puedo mandarle el link para que esté también entonces en nuestra reunión virtual este martes 26 de mayo a las 10 de la mañana. Siempre con el anhelo de seguir ayudando a otras iglesias para que estemos preparados para abrir. Pero personalmente te agradezco mucho. Gracias, Pedro, también por ese contacto, porque a través de Pedro vino el contacto, y yo le gracias por tu iniciativa de seguir informando a nuestro pueblo. Así es, gracias, pastor. Nuestra radio está a la orden, a su servicio, siempre al servicio de la comunidad, de la iglesia, de los pastores, para cualquier información y también todo lo que sea beneficio espiritual para nuestra gente y también en beneficio físico, ¿verdad? De manera natural a nuestra comunidad. Así que yo le agradezco a ustedes por este tiempo y por estas interesantes informaciones sobre la reapertura de las iglesias y todo, como decíamos al principio, estas medidas son las requeridas por el Estado, hay algunos pastores, como usted decía, que quizás no van a tomar la decisión todavía de reabrir. Hay otros que ya están listos para hacerlo y se sienten preparados para poder cumplir con todas estas medidas. Recuerden que estas medidas, algunas son recomendaciones, como decía Pedro, pero otras son ley estatal, que hay que cumplirla, si no, entonces una X congregación o pastor, Dios lo libre, estaría entrándose en problemas de no llevar la regla tal y como la ha solicitado el Estado y el Ministerio de Salud en este estado de Massachusetts. Gracias, Dios me lo bendiga mucho y gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy aquí en Vívela. Los programas más edificantes, música, noticia y todo el contenido que andas buscando, lo tienes aquí. Vívela Digital Radio.